Desde los 10 años, su nombre ya generaba miedo en las calles de Ilopango. Christopher Giovanni Larin Cornejo no era un niño común. Era un azote temido, capaz de cometer atrocidades impensables para su edad. Su historia no es solo la de un joven delincuente, es la de un menor que cruzó todos los límites y que hoy, muchos aseguran, está destinado a terminar de por vida en el CECOT. Pero, ¿cómo un niño puede convertirse en uno de los criminales más peligrosos de El Salvador? Su historia es más impactante de lo que imaginas, llena de hechos que parecen sacados de una pesadilla. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver desafía toda lógica. Ilopango, un distrito enclavado en la capital de El Salvador, se ha ganado la fama de ser uno de los lugares más peligrosos del país. Con sus calles empedradas y su atmósfera densa, Ilopango no solo es una zona geográfica, sino un reflejo de la constante lucha por el control entre pandillas rivales. Aquí, las disputas entre clicas enemigas son tan comunes que se han convertido en una parte intrínseca de la vida cotidiana. Las balas no respetan horarios ni edades, y el ruido de la violencia es tan familiar como el murmullo de la vida urbana. El crimen en Ilopango es diverso y despiadado. El cobro de vacunas, las extorsiones, las privaciones de libertad, los golpes y los homicidios, todos ellos ejecutados con frialdad por los mareros que dominan el territorio. La ciudad se ha visto ahogada por el peso de estos delitos, que en su mayoría quedan en la impunidad, mientras la policía lucha sin suficiente apoyo para hacer frente a la vorágine criminal que se extiende por sus calles. Las cárceles locales están abarrotadas de pandilleros que, lejos de arrepentirse, se enredan más y más en las redes del crimen. Mientras tanto, muchos otros jóvenes son reclutados a la fuerza, arrastrados hacia un sistema de maras que los transforma, poco a poco, en piezas intercambiables dentro de un engranaje de violencia. Es en este contexto que emerge la historia de Christopher Giovanni Larin Cornejo, un niño que, a los 10 años, ya estaba marcado por un destino oscuro. Su primer registro en el sistema policial salvadoreño se da en ese entonces, y aunque su rostro todavía mostraba la inocencia de un preadolescente, el sello de su vinculación con la pandilla 18 sureños ya estaba inscrito en su ficha. A tan corta edad, el niño ya formaba parte de uno de los sectores más peligrosos del país, la clica SPS, San Martín Ilopango, una división dentro de la estructura de Barrio 18 que operaba con brutalidad en las zonas periféricas. En su primera ficha policial, los datos eran tan claros como preocupantes. Su primer cargo no era un simple robo o una travesura de adolescente. Se trataba de un delito grave, porte ilegal de armas de fuego y varios casquillos. La frialdad con la que este niño, casi un bebé, se involucró en el mundo de las armas habla por sí sola de la violencia que lo rodeaba. En ese entonces, no solo era un miembro de la pandilla, sino que se estaba forjando como un soldado más en la guerra que libraban las pandillas entre sí. Su ascenso en el mundo de las maras fue meteórico, y la vida en las calles de Ilopango fue su aula. Desde lo más bajo, Christopher fue escalando posiciones dentro de la estructura, transformándose, con el tiempo, en un miembro central de la clica. Con la brutalidad y el control territorial que caracteriza a los miembros de las pandillas, pronto se convirtió en un hermano más dentro del tejido social de las maras, un engranaje más en la maquinaria que controlaba el destino de tantas vidas. El entorno de Ilopango no era solo un caldo de cultivo para criminales. Era una incubadora donde muchos, como Christopher, no tuvieron otra opción que seguir el curso que el sistema les imponía. A tan temprana edad, la ciudad misma parecía haberle cerrado todas las puertas a cualquier futuro distinto, sellando su destino como uno más de esos jóvenes que, atrapados en el ciclo de violencia, se veían condenados a perpetuar la misma tragedia. Sin embargo, su caída sería tan rápida como su ascenso. Apenas una década después, Christopher Giovanni Larin Cornejo, el niño que a los 10 años ya estaba siendo fichado por la policía, se encontraría enfrentando las consecuencias de sus actos. Pero su historia, aunque aterradora, no es una excepción. En Ilopango y en otros distritos como él, los jóvenes son forjados en el fuego del crimen, y sus destinos están tan atados al de las pandillas que, aunque se esfuerzan por escapar, la realidad de su entorno no siempre les da la oportunidad de hacerlo. Durante un largo tiempo, la verdadera identidad de Christopher Giovanni Larin Cornejo dentro de la pandilla fue un misterio. Aunque su nombre comenzó a resonar en las calles, su alias dentro de Barrio 18 permanecía oculto, envuelto en el anonimato. Nadie sabía exactamente quién era,
pero su presencia era una constante amenaza, y su historia, por más oculta que estuviera, se iría desenredando a medida que el tiempo avanzaba. La primera vez que la policía lo enfrentó no fue por azar, sino como consecuencia directa de su valentía, o mejor dicho, de su temeridad. Larin no solo era conocido por su juventud, sino también por su actitud desafiante frente a las autoridades. En una de las zonas más conflictivas del reparto de las cañas, donde residía con su familia, se desató un tiroteo con la Policía Nacional Civil. Sin importar las represalias que pudieran llegar, el menor no dudó en abrir fuego contra los agentes. La confrontación, aunque mortal, fue breve. En poco tiempo, Larin fue reducido por los oficiales, quienes lo arrestaron, pero no sin antes dejarle marcas visibles de la lucha. Moretones, heridas, un rostro marcado por la violencia que él mismo había desatado. Al ser detenido, el menor fue sometido a un registro de rutina. Cuando la policía le levantó la camisa, no encontraron tatuajes visibles, pero sí un enorme tatuaje en su pecho que hacía alusión a Barrio 18, la pandilla a la que pertenecía. Este descubrimiento fue una señal clara de su pertenencia a la organización, pero también de su lealtad a ella. Sin embargo, según las leyes salvadoreñas de la época, los menores de 12 años no podían ser juzgados ni sentenciados como adultos. Debido a esto, Larin fue procesado solo por tenencia ilegal de armas y liberado poco tiempo después. A pesar de su juventud, el tiempo fuera de la cárcel no fue un respiro para él. A lo largo de los años, Larin se fue infiltrando más en la estructura de la pandilla, asumiendo roles que lo consolidaron como uno de los principales azotes de Ilopango. Su principal tarea era ayudar en el cobro de extorsiones. Con un arma en mano, se encargaba de amenazar a quienes se resistían a pagar, una y otra vez. Y por supuesto, no faltaban las disputas territoriales, aquellas peleas por el control de las zonas en las que su pandilla operaba. A medida que pasaba el tiempo, sus victorias en estos enfrentamientos quedaban grabadas en su piel, en forma de tatuajes que reflejaban su ascenso dentro de la estructura criminal. A los 15 años, Larin ya era conocido como un experto en los negocios de la pandilla. Aunque no estaba involucrado directamente en la gestión financiera ni en la administración de las extorsiones, sí era el hombre ideal para una tarea muy clara: infundir miedo. No importaba si se trataba de un comerciante, un ciudadano cualquiera o incluso un rival. Si alguien desafiaba su autoridad, Larin era el encargado de impartir el terror. La policía ya lo había arrestado en un par de ocasiones, pero él sabía cómo mantenerse fuera de su radar. Su habilidad para desaparecer y mantenerse oculto fue clave para que pudiera continuar operando por tanto tiempo, especialmente con la llegada de Nayib Bukele al poder, un cambio que trajo nuevas dinámicas en el control del crimen. Larin aprendió a la mala que, en el mundo de las pandillas, la única forma de ascender era ser temido. En las calles, su nombre era sinónimo de terror. No le temía a nada ni a nadie. De hecho, se le enseñó que debía ser él quien sembrara miedo en los demás. Fotos de él empuñando armas y realizando gestos simbólicos relacionados con la pandilla se volvieron comunes. Su presencia en las calles no solo era una advertencia, sino una promesa de violencia inminente. Aunque muchos comerciantes se reían de él, subestimándolo por su edad o estatura, pronto aprendieron que ese niño no tenía reparos en usar su arma si no obtenía el respeto que creía merecer. Si la gente no le temía por su aspecto, él mismo se encargaba de ganarse ese respeto a tiros. El terror que sembró Larin en Ilopango no fue algo pasajero. Durante años, la población vivió con el miedo constante de encontrarse con él, con un menor que había logrado convertirse en uno de los criminales más peligrosos de la localidad. Para él, no importaba a quién robaba, a quién extorsionaba o incluso a quién le arrebataba la vida. Su rol dentro de la pandilla estaba claro, y no dudaba en cumplirlo al pie de la letra. Pero como todos los miembros de las maras, su ascenso vino con un precio. En algún momento le llegaría su turno de pagar. El ciclo de violencia, aunque interminable, no perdona a nadie. Y en el caso de Larin, su caída estaba escrita, aunque el momento aún estaba por llegar. En 2022, los sueños de Christopher Giovanni Larin de dejar una marca en la estructura criminal llegaron a su fin. Con más de 20 años, fue arrestado por agentes de la policía, enfrentando finalmente la justicia por los innumerables crímenes que había cometido durante más de 10 años. Larin, conocido por sus compañeros y enemigos como Centavo o Miquillo, era un integrante de la pandilla 18 Sureños, específicamente de la clica que operaba en el reparto Las Cañas.
un sector de Ilopango, en San Salvador. Durante su carrera criminal, su nombre había recorrido las calles de Ilopango y su alias se convirtió en sinónimo de peligro y violencia. En las redes sociales, las autoridades ya conocían su rostro y su apodo. Miquillo o Centavo eran los nombres que lo vinculaban a la pandilla, representando a la perfección su carácter y apariencia. El nombre, algo breve pero cargado de significado, encajaba con su estampa juvenil, y su fama creció al mismo ritmo que su notoriedad entre los miembros de la pandilla y los agentes de seguridad. Cuando Christopher Giovanni Larin asumió su nuevo alias, ya no era el niño que posaba con armas y símbolos de pandillas. La infancia había quedado atrás, y con ella el rostro infantil que lo caracterizaba a tan temprana edad. A sus más de 20 años, la ley finalmente le tocaba la puerta para hacerle frente a los crímenes que había acumulado a lo largo de los años. En su historial sobresalían delitos como homicidios, extorsión a comerciantes, secuestros y desapariciones de personas, crímenes que lo colocaban en una lista que nadie querría ver. Las autoridades no tardaron en ponerle un nombre en su registro criminal. Aunque había sido detenido en diversas ocasiones, el sistema judicial parecía tenerle la vista corta. Un juez lo dejaba libre una y otra vez, permitiéndole seguir con sus fechorías sin mayores consecuencias. El ciclo era constante, como una sombra que no lo dejaba escapar. Larin ya no era el niño de 10 años que levantaba un arma por orgullo. Ahora, convertido en un hombre, su destino estaba marcado. Una vez detenido, se enfrentaría a las consecuencias de sus actos. Ya no podría escabullirse como lo hacía antes. En el horizonte de su futuro se asomaba una condena larga y severa, y todo indicaba que terminaría tras las rejas en el centro de confinamiento del terrorismo. Este lugar era considerado el último refugio para aquellos que formaban parte del crimen organizado, un centro al que nadie deseaba llegar, pero que muchos, como Larin, terminarían por conocer. Dentro del CECOT, las reglas eran claras. No había trato especial para nadie. Larin se vería obligado a convivir con aquellos que alguna vez fueron sus enemigos y, en muchos casos, aquellos a quienes había eliminado en el pasado. No habría más privilegios ni comodidades como las que había disfrutado fuera de la prisión. Estaba destinado a enfrentar la realidad que le aguardaba, una realidad en la que tendría que convivir con las sombras de su propio pasado, entre presos que probablemente odiaban lo que él representaba. A sus 20 años, Larin acumulaba una serie de delitos tan extensa que podría haber rivalizado con la de cualquier líder de alto rango en una pandilla, pero había logrado todo esto en un tiempo sorprendentemente corto. Sus tatuajes, símbolos visibles de su vinculación con la Mara, no solo narraban su historia de crímenes, sino que también serían su condena, marcándolo para siempre. Con su captura, se cerró un capítulo en su vida de violencia y poder, pero al mismo tiempo, se abrió la puerta a un futuro sombrío. Una vida tras las rejas, con pocas opciones de redención, y una condena que lo llevaría, inevitablemente, a pasar el resto de sus días en el infierno del CECOT. Pero esto no es completamente positivo. Contrario a lo que se podría creer, hay críticas muy fuertes a la detención de menores de edad en El Salvador, pese a que hayan cometido crímenes que podría cometer cualquier criminal de alta peligrosidad. El Salvador ha estado bajo un régimen de excepción desde el año 2022, como parte de un intento radical del presidente Nayib Bukele para erradicar el crimen organizado y, en particular, a las pandillas que dominan gran parte del país. Si bien la estrategia se presentó como una respuesta contundente a la creciente violencia que asola al país centroamericano, las medidas adoptadas, que incluyen arrestos masivos, violaciones a los derechos humanos y la detención de miles de personas, han generado una serie de controversias y críticas internacionales. En este contexto, el caso de Christopher Giovanni Larin Cornejo, un joven vinculado a las pandillas de El Salvador, se convierte en un símbolo de las dificultades y consecuencias de un enfoque que, si bien busca la seguridad, puede resultar desproporcionado y peligroso, particularmente cuando se trata de menores de edad. Según datos obtenidos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, más de 3.300 niños y niñas fueron detenidos durante las redadas masivas que tuvieron lugar en comunidades vulnerables de El Salvador. En su mayoría, estos niños fueron detenidos bajo la premisa de que pertenecían a las pandillas, sin pruebas contundentes ni un proceso judicial que garantizara sus derechos. A menudo se les imputaron cargos vagos o simplemente fueron arrestados por estar en lugares donde las fuerzas de seguridad realizaban operaciones. Esto encierra una realidad sombría
que no solo pone en peligro la libertad de los menores, sino también su futuro, en una sociedad que parece haber olvidado las complejidades detrás de cada caso de vinculación con pandillas. El caso de Christopher Giovanni Larin Cornejo es particularmente relevante en este contexto, ya que, aunque su historia es la de un joven que creció en la sombra de las pandillas, también ilustra cómo un sistema judicial y policial a menudo saca a los jóvenes de su entorno sin los procedimientos adecuados, tratando el problema de la violencia de manera superficial y desproporcionada. Larin fue detenido a una edad temprana, y su historia muestra cómo el sistema de justicia salvadoreño, en su intento por limpiar las calles de delincuentes, ha cometido numerosos errores, especialmente con menores, cuyo acceso a la defensa y la justicia se ve restringido. Entre los miles de detenidos, más de 1000 niños han sido condenados a penas de prisión, que varían entre 2 y 12 años. La mayoría de estos menores fueron procesados con cargos vagos, definidos de manera excesivamente amplia y en muchos casos sin pruebas suficientes. La forma en que las autoridades abordan a los menores, considerando su edad y el contexto en el que fueron arrestados, demuestra que no solo se ha deshumanizado a los jóvenes, sino que también se les ha despojado de su derecho a un debido proceso. En este sentido, el caso de Larin también revela la profunda crisis que enfrenta el sistema penal de El Salvador. Aunque este joven fue detenido bajo cargos relacionados con las pandillas, su vida y las circunstancias que lo llevaron a tomar esa ruta criminal no fueron tomadas en cuenta. En lugar de brindarle oportunidades de rehabilitación y reinserción social, Larin terminó siendo solo una cifra más en las estadísticas de un sistema que parece priorizar la cantidad de arrestos y condenas, sin importar el contexto individual de los detenidos. De hecho, el régimen de excepción ha sido ampliamente criticado por organizaciones internacionales debido a su enfoque punitivo, que ha dado lugar a detenciones arbitrarias y abuso de poder. Lo que hace aún más problemático este enfoque es que, en muchos casos, los testimonios policiales no han sido corroborados y los cargos no han sido suficientemente claros ni probados. Así, el sistema judicial se ve incapaz de garantizar que los derechos de los menores sean respetados y, en lugar de ofrecerles un trato justo, los ha dejado expuestos a abusos y condenas injustas. Larin, por ejemplo, se vio atrapado en este ciclo de detenciones, libertad condicional y reclusión, sin que se considerara su situación personal y su potencial para la rehabilitación. El impacto que estas medidas pueden tener sobre el futuro de los menores es devastador. No solo están siendo privados de su libertad sin una correcta evaluación de su situación, sino que también están perdiendo la oportunidad de acceder a programas de educación y rehabilitación que podrían ofrecerles una salida del ciclo de violencia en el que nacieron. Las medidas de Bukele, que buscan erradicar la violencia de las pandillas, están teniendo efectos contraproducentes en la juventud del país. El castigo severo sin un enfoque rehabilitador no solo les roba el presente, sino también cualquier posibilidad de futuro. A lo largo de los años, El Salvador ha sido testigo de una lucha constante contra las pandillas, que ha costado miles de vidas y ha dejado una profunda huella en la sociedad. Sin embargo, la estrategia de Bukele, aunque popular entre algunos sectores, no ha resuelto los problemas estructurales que alimentan la violencia en el país. El caso de Christopher Giovanni Larin Cornejo es solo uno de los muchos ejemplos de cómo este régimen de excepción ha afectado a los menores en El Salvador, arruinando vidas sin una verdadera solución al fondo del problema. ¿Qué piensas de las medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele y el encarcelamiento de tantos menores de edad? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo como este, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.